Dios los bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio de internet. Ahora vamos a estar predicando sobre apartémonos para Dios. Apartémonos para Dios. Y para eso vamos a leer Levíticos capítulo 20, versículos 7 y 8. El que lo encuentre puede dar la lectura. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Ok, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Por qué les dijo esto el Señor? Que se santificaran y que fueran santos, porque Dios es santo. Acuérdense que todavía ellos no conocían, estaban recién salidos de Egipto y ellos no conocían, el pueblo de Israel no conocían todos los estatutos de Dios todavía no estaban completamente santificados, y era necesario que supieran que el Dios de ellos era un Dios y es un Dios totalmente santo. Totalmente santo. Ni una falla, totalmente perfecto. Dios quería que lo conocieran. Y para que lo conocieran, se tenían que santificar. Es decir, se tenían que apartar de lo malo. Se tenían que apartar. Entonces Dios los invita a que ellos se aparten, para que miraran la diferencia de los dioses egipcios al Dios de ellos, al Dios verdadero. Dios que quería que se santificaran para que pudieran verlo en el espíritu, a Él, en carácter. Que el carácter de Dios no era como los dioses que ellos habían conocido en Egipto, o que ya sea de oídas, o que alguno de ellos se haya convertido a ellos, no lo sé, Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces Dios los invita a que se santifiquen, que se aparten, ¿sí me entienden? En la cual muchos de ellos nunca pudieron hacerlo. Muchos de ellos nunca se pudieron santificar como Dios quería. Muchos de ellos prefirieron la vanagloria, prefirieron el oro y prefirieron desobedecer a Dios. ¿Sí me entienden? Entonces Dios los invitó a que se santificaran. Pero esa invitación se nos hace ahora a nosotros también. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchos versículos que te invitan a que te apartes. Santificar es apartarse de lo malo. ¿Sí me entienden? Y es muy necesario, mis hermanos, que nosotros lo hagamos, no de vez en cuando, sino todos los días. Si tú te subes a una bicicleta y no sabes andar en ella, te vas a dar 2, 3 caidazos. ¿Sí o no? Pero te vas a levantar y tú vas a decir, si el vecino puede, ¿por qué no voy a poder andar en bicicleta? Y hasta que empiezas a pedalar y agarras el ritmo y agarras el camino, ya, bien. Lo mismo es en santificarte. Cuando empiezas a santificarte, empiezan trompiezos en la mente. ¿Saben por qué? Porque cuando quiere decir que te empiezas a encerrar en tu cuarto, no estoy hablando de ayuno, te empiezas a encerrar y dices, Señor, voy 20 minutos a adorarte, a buscar tu rostro. Y te empiezas a santificar. Quiere decir que empiezan el lunes, un ejemplo más, por ejemplo. Y empiezan a santificarse, ¿verdad? Va a haber muchos ataques demoníacos. Porque tú ya estás débil. Los vas a sentir feo. Pero cuando tú ya tengas un mes santificándote, ya cuando el enemigo te empieza a atacar, te van a resbalar. Pero el enemigo luego empieza a mandar demonios de otras jerarquías más altas para que te ataquen. Pero tú te pones más intenso en la oración, te santificas más. Y llega un momento en que el enemigo se rinde, pero tú no. Él sí se rinde. ¿Y sabes por qué se rinde? Porque el mismo dice la Biblia
que el mismo diablo tiembla ante el Señor. Porque sabe que tú no estás ahí solo, que estás santificando y ahí está Dios contigo. Llega un momento en que se retira, pero de vez en cuando viene para molestarte. Les digo porque todo esto he pasado yo. Todo esto a mí ha pasado donde el mismo diablo ha venido y me ha molestado, aún al preparar una predicación. Como les he dicho yo, que no recuerdo si eran las 11 o 12 de la noche, yo estaba preparando la predicación de que, ¿y qué tiene que ver la iglesia con Belial? No viene el diablo, audiblemente lo oigo y lo siento, las dos cosas. A mí ya no me asustó. Yo digo, ¿qué dice? Me reí de él y le dije, vete. Y se fue. Y yo seguí preparando mi predicación, porque no quería él que yo hablara sobre Belial. No quería que revelara quién es él. No quería que revelara cuál es el trabajo de Belial. ¿Sí me entienden? Para que sepan, los mismos satánicos, ellos conocen a Belial. Ellos saben que Belial es uno de los que mandan el infierno. Entonces, Satanás no quería que yo revelara, porque muchos lo leen nomás aquí en la Biblia y ya, Belial. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con Belial? ¿Y quién es Belial? Esa pregunta me hice yo una vez y me puse a investigar quién era Belial. ¿Sí me entienden? Por eso les digo, mis hermanos, que cuando usted se aparte, usted sepa que no es fácil. No es fácil. Es difícil. Es difícil apartarse para Dios, porque tú te metes en un campo de guerra. Te metes en un campo de guerra. Un ejemplo, hay una guerra, y mientras que tú no vayas a guerrear, pues no estás en la guerra. Estás más tranquilo, pero cuando ya te metes a la guerra, ya tienes que cuidarte, que no te vaya a caer una bala o te aviente una bazooka, una granadita, qué sé yo, ¿verdad? Entonces en el mundo espiritual, si tú te vas a apartar, empieza una guerra intensa. Nomás miremos la vida de los apóstoles y miremos la vida del mismo Jesús. Cuando se metió en ayuno, se preocupó fuertemente el diablo. Tanto que se preocupó que él mismo fue a tener un debate. No un diálogo, un debate con Jesús. Si de veras esto y si de veras esto. ¿Sí me entienden? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba en el campo muy intensamente. ¿Sí me entienden? En un término, él siempre fue santo, pero al meterse en ayuno fue como un reto para el enemigo. Tanto que él fue a quererlo derrotar. Mira qué ignorancia del diablo. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, cuando los apóstoles se empezaban a sujetar, ya hablando de los apóstoles, se empezaban a sujetar más y más a Dios y se santificaban, mis hermanos, había más ataques del enemigo. Nomás miren cómo Pedro cayó en la cárcel. Pero como Pedro y la iglesia estaban bien sujetas a Dios y estaban en una intensa oración, vino un ángel, abre las rejas, lo saca de la cárcel y listo. Pedro pensaba que soñaba o que estaba en una visión. ¿Sí me entienden? ¿A qué se debía? Que el ángel vino. Porque había una iglesia orando. Y él también. Hablando de otros apóstoles, ¿sí se acuerdan de ustedes del apóstol Pablo cuando lo metieron en la cárcel? ¿Sí se acuerdan? Por allá nos dice el libro de los Hechos. No recuerdo si es Hechos 16 en adelante, donde saca un demonio y se molestan las personas porque tenían dueño, una divina, y lo meten a la cárcel. Y andaba con él, ¿quién era? ¿Silas? ¿Quién se acuerda? Pablo y Silas. Y no recuerdo muy bien si era Silas. Al caso que cayeron en la cárcel
Pero estos hombres empiezan a orar y empiezan a alabar a Dios. Los apóstoles no oraban exactamente como tú y yo. Si usted prueba a orar como ellos, va a haber una diferencia. Yo no lo hago porque no... Eso sí lo he hecho y la verdad es bien tremendo orar si oras como ellos. Y yo quisiera orar siempre como ellos, pero mi respiración a veces no aguanta. No, pues no aguanta en realidad. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces ellos oraban cantando. Cantando. Así es como oraban. El rey David, ¿cómo oraba? Cantando. Cuando tú oras cantando, mis hermanos, se abre una atmósfera bien fuerte espiritualmente. Cuando yo lo he hecho, orar cantando, ahora escúchenme, no estoy hablando yo de que ores cantando con los cantos que ya están, no. Yo estoy hablando de una oración que salga de tu corazón. Que estás tú hablando con Dios, pero en canto. ¿Saben por qué? Porque esto es una doble porción. Estás orando y al mismo tiempo estás alabando. Dos cosas en una. ¿Me están entendiendo? Pruébenlo. Pruébenlo. Suéltese. Cántele a Dios en oración. Lo que le quiera decir. Señor, yo te pido, Padre, por mi vecina. Señor, yo te pido por mis hijos. O sea, tú ahí te sueltas. Lo que quieras decirle, lo que salga de tu corazón. En canto. Vas a mirar. Nunca les había dicho esto. Créanme. Van a mirar una diferencia. O cuando ustedes oran callados. O cuando oran nomás Señor, así. Hay una diferencia cuando lo haces cantando. Yo me he quebrantado yo mismo, que lo he hecho. En el caso mío, pues agarro mi guitarra y lloro con la guitarra, en canto, me quebranto y lloro. Y siento una presencia tan fuerte, pero tan fuerte sobre mí, que digo, wow. Por eso yo les enseño a ustedes también, y los invito a que cuando se aparten, que decidan apartarse para Dios tal día, háganlo orando, cantando. Olvídese si está su hijo, su esposo a un lado y se ríen de la vocesota que tiene tan bonita. Olvídese de eso. Es música para Dios, es importante para los oídos de Dios. Porque ella dice, mi hijo lo está haciendo para mí. Lo está haciendo para mí, mi hijo. Entonces, cuando usted puede orarle a Dios en canto, puede pedir por sus hijos. En canto, puede pedirle a Dios por sus hijos. Por cualquier cosa, usted puede orarle a Dios, aún por los enfermos, y en canto. Va a mirar mucha diferencia. Siempre y cuando sea de labios y de corazón sincero. Entonces leímos Levíticos 20, versículo 7. Vamos a leer el 8, Francisco. Versículo 8. Ya lo leímos también. Lee el 8, ¿no? ¿Cuál era? 28. Levíticos 28. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahí está. Fíjense, en el 7, o sea, tenemos que ver, en el 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. O sea, quiere Dios que pongamos en obra su palabra, lo que sabemos. Porque si usted tiene comida y la tiene guardada nada más
Y no va a la, ¿cómo dice? La contempla, pero no se la come. ¿Qué le va a pasar a esa comida con el tiempo? Se va a pudrir, se va a echar a perder. Entonces, acá es diferente en el término espiritual, no que se eche a perder la oración jamás. La palabra de Dios jamás. Porque la palabra de Dios es eterna, viva y eficaz. Pero lo malo que usted sí se puede echar a perder. ¿Sí me entienden? Ya muchos, mis hermanos, andan en la calle de haber sido personas fervientes en la iglesia, andan en la calle de jóvenes. Se les turba el pensamiento y aunque sepan la palabra, ya no la dicen como es. Les digo porque me entristecí. ¿No hay ni una niña aquí? No. Me entristecí por 2 videos que miré. Un video de una mujer cristiana, como unos 50 años o más. Ella anda bien vestida como una cristiana. No enseña nada, ni de arriba ni de abajo, no de la nariz, por decir así. No se pone así una barbaridad que me entristeció. Y yo creo que me voy a comunicar con ella. Pero antesto que no ande diciendo mensajes. No se pone a decir toda mujer y todo hombre. Dice todo hombre, dice, más bien se refirió a hombres, que no permite el sexo oral con su mujer, está pecando. Dije, santo Dios. Ese es el diablo, hermano. Ni científicamente se recomienda eso, mucho menos. Hay mujeres que se les ha pudrido la garganta por eso. Entonces yo cuando oigo a esta señora, le digo a mi esposa, yo creo que le voy a mandar texto, no aguanto. Mi esposa me dice, ay, no, te metes en problemas. No, es que lo siento. Digo, señora, dígame en qué parte de la Biblia dice lo que está diciendo que estamos pecando si no hacemos eso, porque es lo que dice ella. Si me está viendo, Dios te perdone, mujer. Dios te perdone por haber dicho eso. ¿Sí me entienden? Y puedo mencionar más personas, pero no quiero entrar en una crítica. Estamos predicando, ¿verdad? Pero sí da tristeza. Y todo esto que dicen barbaridades es por no santificarse, por no tener la comunicación con Dios, entienden la palabra mal y ¡pum!, la sueltan. Y como ahorita está tan fácil tener una plataforma que viene siendo tu canal de YouTube, y de ahí predican lo que quieren, dicen lo que quieren, sean ministros, no sean ministros. Y por eso ahorita es un desastre en las iglesias, porque ya no saben si su pastor le está predicando bien, porque, que yo oí esto en internet. Cuando la iglesia antes de que fuera dividida y estaba llena, el más acercado a mí, le gustaba mucho ver el internet. Yo no estoy en contra en que miren predicaciones, no. Yo estoy en contra de que se las coman por comérselas, sin examinarlas. Y él se tenía ese problema. A veces venía y me decía, que tal pastor, que bien mencionante, que dijo esto y esto. Y yo le dije, es que eso no es bíblico. No es bíblico. No, ¿cómo que no? Yo se lo voy a enseñar ahorita, míralo usted. Y ya lo oía, le decía, mira, él dijo y no es bíblico. Y ya mira, te voy a enseñar. Y ya decía, de veras. Y así tiene que estarlo ayudando siempre. ¿Sí me entienden? Porque hay muchos que predican la palabra sin santificarse, sin estar con Dios. Si el mismo Jesús, siendo santo, y para nosotros, siendo Él Dios, se santificaba ante el Padre, o sea, se apartaba en la madrugada y hablaba con Él. Él siendo santo, imagínate, nosotros siendo pecadores. Por favor, tenemos que apartarnos. No podemos hablar la palabra por hablarla, ni predicarla por predicarla. Porque entonces vamos a decir cosas que no están en la Biblia.
A mí ya se me han enojado varios, no nomás uno, y ministros. Se me han enojado porque les ha dicho, ¿de dónde sacas tú eso? No, ¿dónde está en la Biblia lo que estás diciendo? Se me han inflado, se le inflan hasta los cachetes de coraje porque no tienen palabra para decir. Ahora, yo no digo que yo lo sé todo, jamás. Yo siempre le he dicho a la iglesia, yo no sé nada. Nada sé yo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Quien sabe es Dios. Pero cuando sé que alguien está hablando lo que no es, no todo el tiempo voy y le digo. Hay veces que tengo que callarlo, porque hay personas que no lo van a sostener y se pueden retirar del Señor, que vayas y los corrijas. Pero hay personas que sí pueden sostenerlo y el mismo Dios te hace sentir y puedes ir a decirles. Miramos al apóstol Pablo. ¿Cómo el apóstol Pablo agarró la valentía para hablar? Allá por Gálatas 2:11, para hablar con el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pablo, dice, porque era de condenar. O sea que hay personas que si tú no las exhortas se pueden condenar, va a ser tu culpa. Ahora, la palabra no estamos hablando de la exhortación, sino como estamos hablando de apartarse. Cuando tú te apartas y estás ahí hablando con Dios y tú empiezas a hablar su palabra de Él, aunque tú no seas predicador, estés hablando con alguien allá afuera, empieza a fluir palabra espiritual de tu boca, palabra de sabiduría. Gracias a que te has apartado a tu Dios. Lo que sí, cuando mis hermanos, ya sea un ministro, no les voy a dar el nombre, pero yo he conocido maestros, pastores que he hablado, pero vamos a hablar del maestro. Este maestro sacó primer lugar a nivel regional en teología. Buen maestro. Para que saque a nivel regional primer lugar en teología de un concilio muy grande que tiene muchas iglesias por donde quiera. Y este muchacho va sacando eso. Un hijo espiritual mío. Se congregó aquí también. Buen muchacho. No lo subo, le digo que si quiere predicar, se sube a predicar y lo desconocí. No podía predicar bien. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo una vida correcta. Él sabía, me había dicho, no puedo, ¿verdad? Pero él dijo que sí. No podía predicar bien, porque su sabiduría estaba turbada. En pocas palabras, estaba en la carne. Ya nunca le dije que predicar. ¿Sí me entienden? Porque cuando tú predicas con turbación, predicas tú. Y cuando tú predicas con oración, predica el Espíritu Santo. Fíjense la diferencia. Yo recuerdo que el pastor que yo tuve, que fue Germán, yo le digo a mi esposa que es uno de los mejores pastores que hemos tenido, con una sabiduría tremenda. Una vez recuerdo que se iba a predicar, se subió, pero se bajó llorando. O sea, no, ni siquiera, no me acuerdo que nos predicó ese día, pero se subió, iba a predicar y dijo, no puedo, y se bajó y lloró. ¿Por qué no puedes? Dice, es que me siento afanado, dice. Me siento afanado, no puedo predicar. Quiere decir que no se había apartado. No se había apartado y sentía, hace cuenta que como diciendo, si predico, no voy a hablar yo y la voy a regar. ¿Sí me entienden? Si usted mismo mira cuando usted ora a Dios o se aparta para Dios, sé que ya lo han hecho, o ayuna y su ayuno llegó a Dios, usted se siente diferente aún cuando camina. Diferente, se siente como que usted está en santidad, porque estuvo con Dios. Así cuando Moisés subió al monte, se notaba que estaba con Dios porque se iluminaba su rostro del poder del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo, desde la fundación de la tierra, Él andaba trabajando. Y sigue trabajando. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, aun cuando vamos a dar un consejo a alguien, y si lo damos turbados, vamos a dar un mal consejo. Pero cuando tú das un consejo dentro de lo que es que tú estuviste con Dios, tú vas a poder dar un consejo muy bueno. Porque Dios, ¿verdad?, te pone palabra en tu boca para que des un buen consejo y sepas darlo. Entonces es muy importante que nosotros nos apartemos para Dios. Es muy importante. Un pastor más tiene que apartarse, porque el pastor recibe, a mis hermanos, que recibe ataques por donde quiera. Los miembros le piden oración para esto, para aquello, y él tiene que estar preparado. El pastor tiene que estar siempre preparado, como que ya fuera a venir el rapto ahorita mismo, el rapto de la iglesia. Tiene que estar preparado todo el tiempo. Y cuando tú eres evangelista, es igual, porque yo fui evangelista por 11 años. Vas a las iglesias, hay mucha tentación, porque las primeras que te empiezan a seguir son las mujeres. A los evangelistas pobres, aparte de Héctor de la Cruz, que se le estaba en su hotel y que se le mete una mujer. Y él sin mujer, porque la mujer la abandonó, se le fue con otro. Un hombre santo. Un hombre santo que Dios lo sabe muy hermoso. Ahorita él ya partió con Dios. No sé si alguien aquí ha oído de él, Héctor de la Cruz. ¿Verdad? Y así, mis hermanos, los evangelistas pasan por una lucha muy grande. Especialmente por las mujeres que lo siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque es el enemigo. El enemigo quiere tumbarlos a como dé lugar. ¿Sí me entienden? Pero una persona, por ejemplo, cuando tú andas en el mundo, que ni eres cristiano ni nada, y andas en el mundo, el diablo te considera que eres de él, ni te molesta. Hasta estás engañado porque tú dices, ya, pues, yo me voy a ir al cielo, no ando haciendo nada mal. Pues así el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no todos, porque había ancianos con la vieja escuela todavía, que ellos sí sabían aún de la ley. Pero no vamos a hablar de la ley mosaica, sino que te vamos a hablar de los términos abrámicos. ¿Sí me entienden? Sabían las promesas y ellos podían enseñar a los demás. A ver, ¿cómo es que sabían que iba a venir un Salvador? No hablando de Jesús, de un Moisés, por los ancianos que le platicaban a los demás. ¿Sí me entienden? Entonces, los israelitas, al salir, mis hermanos, de Egipto, tenían que aprender, como les dije desde un principio en la aplicación, ellos tenían que aprender a apartarse del mundo que conocieron en Egipto y empezar a conocer un nuevo mundo espiritual de su Dios. Dios los invita al desierto a que lo conozcan, donde no iba a ser nada fácil en un desierto conocer a un Dios tan poderoso que en el mismo desierto les dio bebida y les dio comida, les dio de todo. Muchos no apreciaron y ahí quedaron muertos, tendidos en el desierto. Ahora nosotros, que fuimos llamados de un Egipto también. ¿Por qué de un Egipto? Porque nosotros, mis hermanos, cuando no veníamos a los pies de Cristo, nosotros estábamos en un término que no era de Dios, donde teníamos a un Dios turbado por Dios. Espérate, ¿cómo que un Dios turbado? Sí, porque un Dios turbado le llamo yo a que nos lo presentaban en una estatua. Así nos lo presentaban.
en una estatua, oh mira, ese es Jesús. Y nos presentaban a una virgen turbada también. Turbada y a santos turbados. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que la Virgen era un dios, ni que los santos eran dioses. Pero sí eran esculturas que les dábamos honra cuando éramos nosotros católicos. Estaban turbados. Esas imágenes turbadas por los mismos hombres que los hicieron y por la misma doctrina que los hizo. Doctrina católica. ¿Sí me entienden? Puede decir, ¿y tú cómo sabes aquello? Mira, yo fui ayudante de sacerdote. Yo fui monaguillo. Conozco la religión. Entonces, mis hermanos, cuando se está turbado es imposible hablar la verdad. Predican una palabra que no es, porque tu sabiduría no es de Dios. Cuando tú estás apartado para Dios, lo que tú hablas no es de ti. Lo que tú hablas es del cielo. Amén. Es muy diferente cuando nos apartamos. Si a mí me invitaran a un debate con cualquier católico, yo no iría a ese debate. Yo no tengo nada que debatir con él. Es como si me pusieran a mí a pelear con un niño. ¿Cómo voy a pelear yo con un niño? Si a mí me invitan y me dicen, te damos $20,000 porque debatas con, voy a decirlo, con Luis Toro. ¿Sí han oído de Luis Toro usted? Y me dicen, vamos, pues tengo un debate con Luis Toro. ¿Qué voy a debatir yo con ese niño? ¿Qué voy a debatir yo con él? Si distorsiona toda la Biblia. Aunque mis respetos, hay debates que he visto yo de él y me da tristeza los que van que debaten con él, porque ni saben y se ponen, van turbados, pastores, todos turbados, se pueden hablar con él, los dejan vergüenza. ¿A qué es? Felicidades a Luis Toro. ¿Qué puedo decir? Felicidades a Luis Toro, ¿verdad? Porque él se pone a estudiar. No más que está turbado, su sabiduría está turbada, no es sabiduría. Malinterpreta lo que está hablando porque está turbado. Pero mi oración es que ojalá un día se convierta al Señor para que conozca el verdadero evangelio y salga de esa turbación en la que él vive. O como les iba diciendo, si a mí me invitaran, así mismo Luis Toro me dijera, quiero tener un debate contigo, que vi tu video, yo no debatiera con él. Porque no tengo nada que debatir con una persona que no tiene el mismo evangelio que yo. Es imposible que tú debatas con él, porque él tiene otra doctrina diferente a la tuya. Ni él te va a poder convencer, ni tú a él, porque traen dos doctrinas diferentes y están debatiendo. Eso ni siquiera es debate, porque están hablando de dos evangelios diferentes. Aunque están leyendo la misma Biblia, por decir así, la misma palabra, pero una está turbada y otra no. Por decir, la sabiduría de él está turbada, está hablando cosas insensatas que ni son bíblicas y toda la gente se lo está creyendo. Acá, por eso les digo que yo no tuviera un debate con él. ¿Por qué? Porque tener un debate con él es como meterte una telaraña y no puedes salir de ahí, porque tú vas a hablar la palabra como es y él va a hablar lo que ni siquiera está en la Biblia. Así es que ustedes no se meten en un debate bíblico por meterse, y si va a hacerlo, tenga mucho cuidado, santifíquese a Dios. Si ni se mete a ningún debate, no vaya a ser que se mire pecando junto con la otra persona. ¿Qué tiene que digan? Ay, que tuvo miedo, ay, que no sabe nada y por eso no quiso. A mí no me importa. A mí lo que me importa es predicar la verdad, decirle a la gente la verdad y ya.
y no prestarme en un juego de laberinto. Es diferente cuando tú andas en la calle y no te queda de otra y llegan y te empiezan a decir, tú eres cristiano, que tú eres el otro y así, y tú nomás te despides con 3 palabras y caminas y ya, te vas de ahí. ¿Sí me entiendes? Pero sí es muy importante que nos santifiquemos. Vamos a leer 2 de Corintios 7:1. Y el que lo encuentre le puede dar lectura. Ok, voy a leer yo. No la hay, voy a leer yo. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Aquí miramos, mis hermanos, que donde dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. O sea, en pocas palabras, ¿qué promesas? Una de las promesas tenemos. ¿Se acuerdan de San Juan 3:16? ¿Qué dice? ¿Por qué? A ver, díganlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está una promesa. Son 2 promesas. La vida eterna. ¿Y cuál otra? Díganlo otra vez. Porque de tal manera... Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda y tenga vida eterna. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, la única manera es santificarse. Si te santificas, vas a recibir esas promesas. Pero también dice que nos retiremos de toda contaminación de la carne y de espíritu perfeccionado. Quiere decir que hay cosas que contaminan a la carne. ¿Quién me puede mencionar una? Un valiente, a ver aquí. La mentira, el enojo, Ajá, las tentaciones. ajá, La lascivia. ajá. Todo eso contamina la carne. Pero aquí hay algo tan poderoso que está diciendo, ya más para abajo. Aquí mismo, pues, en el mismo texto, donde dice de toda contaminación de la carne, dice, y de espíritu perfeccionado. Quiere decir que si logramos nosotros vencer esto de la carne, puedes llegar a tener un espíritu perfeccionado. Porque el espíritu, mis hermanos, es fuerte y la carne es débil. ¿Sí me entienden? Pero también el espíritu puede dormirse, el espíritu humano puede dormirse en ti si tú no lo tienes en acción. Si tú no te santificas, tu espíritu puede estar dormido. ¿Es bíblico? Sí. No tengo ahorita la cita, pero está en el Viejo Testamento donde dice, y Jehová despertó el espíritu de, y te da los nombres. Te da los nombres del espíritu humano, está hablando. Entonces un espíritu humano puede estar dormido cuando no se santifica, aunque sea cristiano. Por eso que viene a la iglesia no se saborea, le aburre todo. Viene porque tiene que venir, pero le aburre todo. Le aburre la alabanza, le aburre la predicación, todo. Porque su espíritu está dormido, no se está gozando. Pero cuando Dios despierta el espíritu de esa persona, entonces ya se da cuenta del olor de Dios. Mira el olor de Jesús y lo oye en la alabanza. Oye el olor de la rosa de Sarón y lo olfatea en la predicación. ¿Sí me estás entendiendo? Mira qué hermoso es tener un espíritu despierto.
llega a hacerse perfeccionado. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Amén. Por eso, mis hermanos, ahorita están como esponjas. Una esponja, si tú la agarras y la pones en agua, ¿qué pasa? Y si la pones en aceite, absorbe. Es una esponja, absorbe todo. Entonces ustedes sean esponjas perfeccionadas, que absorban todo lo bueno y todo lo malo, nunca lo absorban. Ok, vamos a mirar Romanos 6:11. Y que lo encuentre puede leer. Romanos 6:11. 6:11 y versículo 12. ¿Lo puedo leer yo? Se puede leer si tú lo hallaste. Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Así que una cosa es considerarse. Porque tú puedes decir, no, yo estoy muerto para el mundo. Pero por otro lado es nomás tu boca y ya entras en el pecado. Así no. Pero es que dice, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos nosotros a considerarnos muertos en la carne, en lo malo, si no nos estamos apartando para Dios? Si no te estás apartando para Dios, ¿cómo vas a ser espiritual? Mira, dicen que lo que tú comes, eso eres. Lo que comemos, eso somos. Entonces, mis hermanos, aquí en esta iglesia, por la gracia de Dios, se les da una palabra viva y eficaz. Se les da una palabra, mis hermanos, que ustedes están comiendo bien. Están comiendo bien. Ahora usted, como comió bien, nútrase en su casa todavía. ¿Cómo se va a nutrir? Apartándose para Dios. Agarra su Biblia, la lee. Léase aunque sea un capítulo al día. Aunque sea. Si yo no leo un capítulo al día, no hay vida. Está fea la cosa. Yo tengo que leer los 7 días de la semana un capítulo. Veces más. Yo quiero nutrirme bien. No quiero ser un cristiano anémico. ¿Cuántos anémicos andan ahí? Donde quiera. Me acuerdo de un maestro, no de lo que les dije de otro maestro en el instituto, que me acuerdo que yo trabajaba en una fábrica de muebles y entró a trabajar también él ahí. Este maestro del instituto era uno de los mejores maestros. Pero un día lo oí diciendo una barbaridad que sí me molesté. Aunque era mi maestro, tuve que decirle que aunque yo no tenía sabiduría, yo tuve que decirle porque yo tenía la santificación. Y la santificación tiene la sabiduría. Pero sí, no lo oigo hablándole a otro cristiano, a un cristiano que ya no iba a la iglesia, que se había retirado por ciertas razones. No lo oigo diciéndole, mira, ¿sabías tú? Así le estaba diciendo a la hora de lunch. ¿Sabías tú que el hijo de Noé lo violó? Cuando se puso la pedota, pues lo violó. Hijo, sentí que me dieron un cachetado. Me la rimo, pero le hablé con respeto, pues era maestro. Le dije, mira, fulano, le dije, bueno, ahí sí su nombre, ¿eh? Mira, fulano, ¿cómo te atreves tú a estarle diciendo a él algo que no es bíblico? ¿Cómo que sí es bíblico? Que los estudiosos dicen, a mí no me importa lo que digan los estudiosos. No es bíblico, ni se está refiriendo a eso. Y te dan un montón de citas bíblicas, sí, para apoyar su mentira, pero están entendiendo todas mal.
¿Cómo se atrevieron a decir eso? Wow, eso sí está tremendo. En la radio he oído esa barbaridad. Yo mejor ni la radio quiero oír. Mejor oigo la voz de Dios, ¿no? Y del Espíritu Santo. Porque ya el Evangelio está adulterado. Se dicen tantas cosas que no. Pero gloria a Dios por aquellos varones, por aquellos pastores y evangelistas y maestros que siguen predicando la palabra de Dios. Hombres santificados, hombres santos, felicidades. Sigan así, mis hermanos. Sigan predicando la palabra verdadera. Entonces acabamos de leer Romanos 6, 11 y 12. ¿Leíste el 12 yo? No. Ok, léelo. El 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Espérate, ¿qué está pasando aquí? Se nos promete y se nos dice que vamos a dar vida eterna, pero aquí dice cuerpo mortal. ¿De qué está hablando? El alma que pecar, ¿qué dice la Biblia? Eso morirá. Entonces, está hablando aquí de los desobedientes. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque aunque nosotros, fíjate por qué. Aunque nosotros este cuerpo muera, dice la Biblia que para Dios, que dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces está hablando, ¿verdad?, en el término que nosotros sí vamos a tener la eternidad en Cristo Jesús, pero si nosotros no vamos a hacerlo, entonces sí puede ser un cuerpo que va a morir, va a resucitar un día, aunque muera en pecado, pero para ser llamado al juicio y aventado al lago de fuego. Así que nosotros nos tenemos que esforzar, mis hermanos, para santificarnos. Hay que hacerlo. Eso hágalo diario, no lo haga una vez al día, perdón, a la semana, hágalo diario. Busque un tiempo, santifíquese, porque Dios así lo quiere. Cuando Jesús estaba con sus apóstoles y faltaba poco para ser crucificado, ¿y qué les dijo a ustedes? Ni una hora pudieron estar conmigo. Quiere decir que aunque sea, santifícate una hora al día. Aparta, nadie tiene excusa. Ni porque diga, ay, tengo muchos hijos. No tienes excusa. No tienes excusa. Tú tienes una hora. Si no tienes quien te los cuide y tienes niños chiquitos, por decir, ¿qué dice que tienes niños de 8 años, de 5 años? Y tú tienes que santificarte a Dios toda la semana, aunque sea una hora. No te apartes de ellos, santifícate junto con ellos, cuídalos, y anda ahí entre ellos, cuídalos, pero con tu espíritu, con Dios, conectado con Dios esa hora, orando y cantando a Dios, orándole, cantando. Así que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Tenemos que hacer, aún te puedes santificar en el trabajo. Porque te vas a santificar en un término espiritual. Que aunque tú estés trabajando, no estoy hablando de ayuno, de santificarte, apartarte del mal. Tú puedes estar en el trabajo y puedes estar trabajando ahí. Y en tu mente puedes estar cantando, o puedes cantar ahí mismo si no nadie se molesta, que puedes ahí cantar. Porque hay trabajos donde callan cuando estás cantando. Los jefes, no estás cantando eso. Pero no cantes mugrero porque, a ver, eso me gusta, cántate lo más recio. Así es. Yo me recuerdo en el trabajo, donde era yo supervisor, yo recuerdo que, aunque yo era supervisor, también me ponía a trabajar. Y me ponía a trabajar y me ponía a orar. Sentía un poder que me hacía llorar ahí mismo en el trabajo. Me hacía llorar y yo lloraba. Mi esposa y mi testigo llegaba a la casa y en vez de venir a comer, ellos me encerraban en el cuarto.
y tuve hasta visitaciones de ángeles. Ahí me ponía ahí. ¿Sí me entienden? No tiene excusa nadie. Nadie tiene excusa. No tenemos excusa para santificarnos. Lo podemos hacer aún en el trabajo. Y en el trabajo te puedes santificar no 1 hora, hasta más si tú quieres. ¿Qué vas a hacer? Tú haces tu trabajo. Te apartas de los demás. Si alguien viene a platicar contigo, trata de ser cortante, pero de una manera amable, para que tú sigas en tu santificación con Dios. Y vas a mirar tú un cambio tan hermoso, que si nunca has experimentado en un portal espiritual, se te va a abrir un portal espiritual. Se te va a abrir un portal espiritual donde vas a poder entrar, y en ese portal nomás va a ser Dios y tú. Hermoso, esto es hermoso. Vamos a leer Romanos 8:13. 8:13. Ahí estoy ya. ¿Lo veo? Hey. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está bien claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir en el espíritu o en la carne? En el espíritu. A ver, todos, digan. En el espíritu. El espíritu, que el enemigo oiga que tú eres de Dios. Que eres de Dios. Y ya tienes el sello. Ya lo tienes. A Caín se le puso un sello. ¿Sí se acuerdan? Sí. Un sello donde él ya no era de Dios. Pero a ti se te puso un sello, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Somos de Dios. Y vamos a leer 2 de Corintios 6:17 ya para terminar con broche de sabiduría. 2 de Corintios 6:17. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Me lo lees de nuevo, por favor? Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está. Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esa es una de las cosas que Dios quiere. Y la manera de no tocar lo inmundo es que nos santifiquemos tú y yo con nuestro Dios. Dios me los bendiga y hasta la próxima.